Agradeciendo a la importante lista de expositores de hoy día que desde Bolivia, la mayoría de ellos y otros desde el exilio, tienen la claridad y el valor de mostrarle al país de hoy, a la Bolivia de hoy, a las Américas y al mundo, la claridad en que se ha convertido la triste situación de Bolivia. El foro Bolivia del golpe de Estado del 2003 al 2024, Democracia y Dictadura, trata de presentar y ha logrado mostrar la diferencia de lo que era un país con democracia, con libertad, con gran esfuerzo en la construcción de un futuro en el que se puso fin a ese sistema democrático hace 21 años, un día como hoy, con un golpe de Estado, y lo que es la Bolivia de hoy. Pero además este foro ha tenido el mérito de vislumbrar lo que tiene que ser la Bolivia del mañana, donde tiene que ir Bolivia. Emilio Martínez nos ha dado detalles del golpe de Estado, detalles técnicos, detalles operativos, detalles documentados de una conspiración transnacional que llevó al poder a un grupo que de otra manera nunca hubiera tomado el poder. Si no hubiera sido por la conspiración transnacional sumada a la traición de Carlos Mesa y su grupo, nunca hubiera podido tomar el poder Evo Morales. En esa conspiración estuvieron las dictaduras de Venezuela y Cuba, estuvieron los elementos criminales de las FARC, el ELN, grupos irregulares y también operadores de la dictadura cubana que se encargaron de matar al pueblo boliviano para atribuir los crímenes al gobierno. Y como todo está ya históricamente esclarecido, para implementar en Bolivia un mecanismo que después se repetiría, como lo demuestra Emilio Martínez, no solo en Bolivia, sino en otros países. El de cometer crímenes y después atribuirlos, achacarlos y procesarlos acusando a las víctimas, como ha sucedido en la Bolivia del 2008, con por ejemplo, la masacre del Hotel Las Américas, documentada y ya señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que responsabiliza a Evo Morales y a su régimen por esa masacre, la masacre del Porvenir ese mismo año, para tratar de imponer lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que no es sino un conjunto de crímenes y falsificaciones realizadas en complicidad con la gente que estaba llamada a defender la democracia y que tenía la mayoría en el Senado ese año, Jorge Quiroga Ramírez, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, que entregaron la Constitución en un acuerdo con la dictadura y permitieron institucionalizar el sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, que hoy día se llama Constitución del Estado Plurinacional. Del golpe a la dictadura institucionalizada. Hugo Valderrama nos ha mostrado que no hay república, porque para establecer dictadura hay que destrozar la república, porque la república es el gobierno del pueblo a través de los mecanismos legales, fundamento de la democracia. Evasar Alandao nos ha mostrado que Bolivia es un país con más de 300 presos políticos, con cerca de 12.000 exiliados y refugiados registrados de acuerdo a los datos de ACNUR, que es un país en el cual se sufre persecución política y donde los ciudadanos hoy día, cuando son falsamente acusados, para proteger a sus familias y proteger lo poco que tienen, prefieren confesar delitos que no han cometido, dando lugar a la repetición del crimen de terrorismo de Estado que practica Cuba dictatorial desde hace 65 años, la Venezuela castrochavista desde 1999, desde hace 25 años, y en Bolivia, lamentablemente, desde hace 21 años. El almirante Shabib ha demostrado que las Fuerzas Armadas han sido llevadas a un estado de desinstitucionalización absoluta, que hoy día en Bolivia no hay Fuerzas Armadas de la nación, no con mandos sometidos al poder dictatorial, que las Fuerzas Armadas de la nación se han convertido en grupos armados del régimen que participan en crímenes de contrabando, de narcotráfico y que sostienen un
sistema de gobierno absolutamente antipopular, absolutamente antinacional, que está tratando de romper y de quebrar la unidad de la nación boliviana, cuya defensa es el fundamento de las verdaderas Fuerzas Armadas. Pero en esas Fuerzas Armadas hay oficiales, suboficiales y miembros, hombres y mujeres, que mantienen el espíritu de la nación boliviana y que simplemente están temporalmente sometidos a ese proceso de desinstitucionalización y que tienen el papel de devolverle, junto con estos jóvenes que hemos visto hoy día hablar de democracia y denunciar la dictadura, el retorno a la república y a la institucionalidad al país. Marcela Martínez nos ha mostrado que la trata de personas hoy día es parte del sistema dictatorial. El año 2003 la trata de personas en Bolivia no existía, era simplemente un crimen excepcional. Hoy día es parte del sistema dictatorial y que para eso ha corrompido a la policía, maneja la fiscalía, maneja a los jueces y maneja la impunidad. ¿Cómo no lo va a hacer si uno de los principales tratantes de personas, el dictador jefe que es Evo Morales, hoy día está haciendo bloqueos de caminos para proteger su impunidad? No le alcanzan los jueces, los fiscales, el sistema policial tiene que acudir al uso de la fuerza con la que derrocó la democracia el año 2003 para sostener hoy día una impunidad frente a crímenes extraordinarios y crímenes que pasan cualquier límite de tolerancia, como son el estupro, la trata de personas, la pedofilia. Dante Pino nos ha dado una muestra de la situación económica a la que ha sido llevada un país que el año 2003 crecía y que trabajaba en base a la exportación de recursos con precios internacionales muy bajos, que después crecieron y esa cosecha del crecimiento de lo que la democracia había sembrado entre 1982 y el 2003 fue tomado como un acto de mérito de la dictadura de Evo Morales, cuando en verdad lo que estaban haciendo era liquidar todo aquel beneficio, toda aquella cosecha que se producía para malversarla con desarrollismo y con corrupción. El déficit fiscal del 8%, la deuda externa que llega casi al 100% del Producto Interno Bruto. Guillermo Aponte, un hombre del Banco Central, ha mostrado que el Banco Central ha pasado de ser autónomo a ser un satélite de la dictadura, porque así funcionan en las dictaduras. En ese Banco Central ya no hay reservas de oro, en el Banco Central de hoy día, el de la dictadura, no hay dólares. ¿Y cómo se llega a eso? Se llega quitándole la autonomía y la independencia al banco para, en vez de poner ahí funcionarios de confianza, de institucionalizados, como lo fueron durante toda la década del 90 y antes, desde el 85 hasta el año 2003, e inclusive unos años después, los miembros del directorio y los presidentes del Banco Central de Bolivia, reemplazarlos por empleados, reemplazarlos simplemente por malversadores y títeres que han producido esta crisis económica que tiene hoy Bolivia. Hugo Carvajal, desde el punto de vista de la educación, nos ha mostrado que la dictadura instalada en Bolivia ha cambiado la educación por adoctrinamiento. La reforma educativa de Bolivia, que se hizo en la década del 90, que era la reforma al sistema educativo que trajo la Revolución Nacional después de 1952, para que el niño y la niña boliviana se eduquen con sentido de unidad nacional, con proyecto de futuro, para que se incorporen a la sociedad como individuos productivos, ha terminado. Se ha reemplazado en Bolivia el sistema de educadores nacionales por la intervención cubana. Lo mismo que se ha hecho en el área de la medicina, llevando cooperantes supuestos a los que se les paga cantidades infinitas de dinero a través de la dictadura de Cuba, que explota a esos individuos como esclavos para convertir la educación en adoctrinamiento y para convertir el sistema de salud en un sistema de presión y de dominación social. Marianela Curi nos ha mostrado que las pérdidas irreversibles del patrimonio natural han sido producidas precisamente
por la instalación de la dictadura y que Bolivia ha pasado en materia de protección de recursos naturales de un país modelo el año 2003 a un país víctima el año 2024, donde solamente en el último año se ha procedido a la quema de más de 10 millones de hectáreas en los últimos meses. Esto nos lleva a conclusiones importantes. Me falta considerar la opinión de Antonio Saravia, que ha sido muy importante en el sentido de decir que en el ámbito de la libertad económica, Bolivia el año 2003 era el país 25 de 155 y que en el año 2004 acaba de ser ubicado como el país número 165 entre 173, 10 puntos por debajo de la libertad económica que tiene Haití. O sea, es un país sin ninguna opción y un país con el 39% de pobreza. O sea que la dictadura lo que ha hecho después del golpe de Estado del 2003 es hacer crecer la pobreza y terminar no solamente con la libertad individual de las personas, sino con la libertad económica, que es la posibilidad de futuro. Finalmente, Jaime Dum nos ha mostrado que la guerra del gas nos dejó sin gas y nos ha mostrado el futuro, el hecho de que es imprescindible de que Bolivia recupere condiciones fundamentales para afrontar las crisis que tiene hoy día. Y ahora quiero entrar a las conclusiones. Todo este panorama presentado por los expositores que hemos podido escuchar nos muestran que en Bolivia no hay democracia, no hay libertad, no hay Estado de Derecho porque no hay vigencia de la ley. La Bolivia de hoy, del 2004, no hay justicia, porque hay impunidad y porque los jueces son utilizados como verdugos y los fiscales como protectores de la dictadura y como perseguidores de la libertad. No hay gas, no hay dólares, no hay soberanía. Han entregado la soberanía a Cuba, a Venezuela, a China, a Irán. No hay seguridad. Han convertido a Bolivia en un centro de inseguridad regional, no solamente local. No hay unidad nacional, no hay mar. Lo perdió Evo Morales en La Haya, acompañado de Jorge Quiroga y de Carlos Mesa, a los que dio amnistías antes de llevarlos a ese viaje, porque estaban acusados por delitos de corrupción económica. No hay parques nacionales, los han quemado, y no hay elecciones libres ni limpias, porque Bolivia vive bajo el sistema del socialismo del siglo XXI, donde se espera que el próximo año, en lo que llaman elecciones, se repita lo que hemos visto en la Nicaragua del 2020 y en la propia Bolivia del 2020, donde un individuo como Arce Catacora, que no llegaba al 30% de favorabilidad 2 semanas antes o una semana antes de la elección, gana la elección en primera vuelta con casi el 56%, aplaudido por una oposición funcional que había tenido el cuidado de dividirse en suficientes candidaturas para que nadie le gane al candidato de la dictadura. Además, había tenido el cuidado de no hacer control electoral y aumentó a ese tipo de complicidad el reconocer el triunfo en primera vuelta de Arce Catacora sin que se hayan terminado de contar ni siquiera el 30% de votos. Allá vamos. La Bolivia del 2003 democrática no existe más. La Bolivia del 2024 es una dictadura y es un narcoestado. Y el desafío para los bolivianos, que vamos a cumplir 200 años de la declaración de independencia, es recuperar la independencia. El próximo 6 de agosto de 2025 son 200 años de la declaración de independencia y hoy día Bolivia es un país ocupado porque es una dictadura satélite de Cuba y Venezuela. Es un país penetrado a través de esas dictaduras por China, por Rusia, por Irán. Es un país en el que no hay condiciones de democracia ni de libertad y en el que todos los bolivianos, dentro y fuera del país, tenemos la urgencia y el objetivo de recuperar la democracia, recuperar la república y defender la nación boliviana. Muchas gracias.